Buenas tardes, este es el equipo 6. Buenas tardes, este es el equipo 6 presentando el PIA titulado Implementación de un proceso en la industria cervecera aplicando energías renovables. Este es el contenido de nuestra presentación y comenzando por la introducción, pues sabemos que la cerveza es una bebida alcohólica de sabor amargo que se elabora a partir de granos de la cebada u otros cereales como trigo, arroz y maíz y estos se fermentan en agua con levadura. Esto para la industria manufacturera en el país representa la actividad número 14.291 según el INEGI, por lo que es de gran relevancia. Para su elaboración tenemos como primera etapa el malteado, donde los granos de la cebada atraviesan un proceso de fermentación para activar las enzimas presentes que van a ser necesarias en la segunda etapa de maceración y molienda, donde el grano de cebada molido se mezcla con agua para preparar el mosto cervecero. El agua es el ingrediente de mayor relevancia en el contenido de la cerveza final, ya que representa el 85-90%. Para este proceso de macerado, la malta se mezcla con el agua a diferentes tiempos y temperaturas que producen las transformaciones que se necesitan para convertir el almidón en azúcares fermentados. En la tercera etapa, que es la filtración del mosto, se separa el mosto líquido de los restos de la malta y se filtran a través de una cubo filtro. En ambos casos se separa el líquido del sólido. Para la etapa de la cocción, el mosto se lleva a ebullición para aportar amargor y aroma presente en el lúpulo, y este proceso dura alrededor de 1 hora, dependiendo del estilo de la cerveza que se esté elaborando. Posteriormente, el mosto final es sometido a una especie de centrifugado. Para la etapa de la fermentación se enfría y airea el mosto para luego sembrar la levadura. Durante la fermentación se transforman los azúcares fermentables en alcohol y CO2, y usualmente en este proceso se utilizan dos diferentes familias de levaduras, lager y ale. Para la etapa de maduración, el líquido resultante requiere un periodo de maduración donde la cerveza se somete a bajas temperaturas y para que se consiga el justo balance entre los diferentes matices. Y finalmente la etapa del envasado. Esta es nuestra figura de diagrama de flujo de la elaboración de cerveza, donde tenemos salidas de CO2, ácido láctico, ácido fosfórico, sales, espuma ácida, alcalina, etc. Nuestro caso a analizar es la cervecería. Nuestra caso es la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que se encuentra ubicada en Monterrey. Específicamente porque escogimos la planta de Monterrey. Esto se debe a de que Nuevo León es uno de los demás estados que consume cerveza, alrededor de 80 litros per cápita por persona anuales, superior a la gran parte del país que consume 74 litros. Aquí está nuestro diagrama del proceso. Bueno, nuestro diagrama del proceso de que más consume energía. ¿Por qué consume más energía? Esto se debe ya sea a las mismas bombas que poseen para poder, la buena circulación para el enfriamiento, las mismas chimeneas, los mismos intercambiadores de calores, la misma caldera, el mismo mezclado, etcétera. Es un diagrama es la parte que más consume de energía eléctrica. Ok, en sí, toda la empresa posee, tiene una un gran consumo de energía. Es debido a 31 millones kilowatts al año, lo que se consume en la misma empresa. Primero hablaremos del método de la energía solar, y ese es el primer método que se analizará en nuestro proyecto, tomando en cuenta a la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que es una de las cervecerías más grandes que hay en Nuevo León. Y de acuerdo a la empresa FIDE, el consumo eléctrico que tiene esta cervecería es de alrededor de 31 millones de kilowatt-hora al año. Con eso, lo que queremos implementar son paneles solares para cubrir este consumo de energía. Hay dos factores importantes para cuando se utilizan paneles solares, y es que la potencia del panel solar hay que usar unos con muy buena potencia para que puedan producir más energía eléctrica posible, y la hora solar pico, que se refiere a la cantidad de horas que el sol será más potente. Esos son dos factores, además de inclinación de los paneles y todo lo que conlleva un panel solar. Tenemos el promedio de kilowatt hora por metro cuadrado, y esto nos dice básicamente cuánta energía del sol llega en estas épocas del año. Y podemos ver que evidentemente entre abril y agosto es donde más llega energía, y sobre todo en junio porque es verano y es donde el sol está pegando más y más tiempo además. Y aquí tenemos ya el análisis que hicimos. Tenemos una propuesta de un presupuesto y una cotización realizada en una empresa de paneles solares que se llama Solex, de 6 paneles solares que son de 550 watts, un Canadian Solar 550 watts, y esta producción bimestral es de 787 kWh. Esos 6 paneles producen eso. Ahora, esos 787 kWh son para los 6 paneles cada bimestre. Lo dividimos entre 6 para saber cuántos kWh produce cada panel, porque son 6 paneles ahí. Y ahora esa cantidad por panel lo multiplicamos por 6 porque es la producción bimestral, y así ya lo hacemos de 12 meses, que es el año, y tenemos una cantidad de kWh estimada de 787 para cada panel por año. Y ahora tenemos aquí el consumo de la empresa, que es de 31 millones de kilowatt hora al año, y lo vamos a dividir por el total que produce cada panel.
Y con eso nos va a dar la cantidad de paneles solares que necesitaríamos para cubrir esa demanda, que serían 39.390 paneles solares. Con eso ya tenemos la cantidad de paneles y lo vamos a multiplicar por el precio que cuesta cada uno, que son 13,000 pesos alrededor de. Esto ya incluye instalación, esto ya incluye también la base de metal que tienen y todo. Y eso ya multiplicándolo por la cantidad de paneles, nos va a dar que la Cuauhtémoc Moctezuma tiene que hacer una inversión de 512 millones de pesos para implementar paneles solares que cubra su consumo anual de electricidad, que es una gran cantidad, es una cantidad considerable. Pero aquí tenemos con las tarifas de CFE aplicadas, más o menos una estimación de cuánto gasta la Cuauhtémoc Moctezuma en energía eléctrica, y es 93 millones de pesos anuales. Esto nos dice que si quisiera recuperar la inversión la Cuauhtémoc Moctezuma de 512 millones, se ocuparían 5.5 años, lo que no es para nada malo, es una buena cantidad, sobre todo considerando que los paneles solares tienen una cantidad de vida de 15 a 20 años, por lo cual se hace como que es un buen proyecto. Es una inversión alta, pero para un retorno rápido. Y también tenemos la viabilidad para la instalación. Esa es una de las barreras, una de las ventajas, pues 33,000 paneles son muchos paneles, pero es una barrera porque también conseguir el terreno, a lo mejor comprar un terreno para eso es mucho, y eso es lo único que sería una barrera para este proceso. Pero, por ejemplo, aquí tenemos el parque solar más grande de Latinoamérica de 130,000 paneles y ocupando 100 hectáreas de terreno. Entonces, esa sería una de las barreras, pero el método de la energía solar se ve viable para una empresa que consume tanta energía como la Cuauhtémoc Moctezuma. Y ahora veremos el proceso eólico. Muchas gracias. La energía eólica es nuestro segundo tema propuesto. En sí, Monterrey posee unos vientos alrededor de 12.55 kilómetros por hora. Es un promedio de de velocidad del viento. Ahora sí, por parte de los cálculos, se toman en cuenta los siguientes parámetros. Se toma en cuenta un modelo de aerogenerador de 3 palas, con 4 metros de largo cada uno, velocidad del viento la del mismo Monterrey, 12.55, con la densidad del aire 1.2. Se tomó la eficiencia del 80%, eso se debe de que ningún aerogenerador va a tener la eficiencia del 100%, debido a que si este mismo del 100% va a durar menos años, y también pierden el 15% de eficiencia en poco tiempo, debido a los diversos factores, o sea, como el polvo, las mismas condiciones del clima, etc. En total da que producen 1025 joules por segundo. Ok, ya nuestra propuesta es de que tengan un parque eólico para que nosotros mismos se puedan tener, pero tiene un gran costo. Cada uno, solamente la pura instalación de la estructura te cuesta 120,000 pesos. Teniendo en cuenta de que solo uno posee o sea, puede generar 1025 joules segundos, entonces tendríamos que tener un gran parque eólico. Tanto son números demasiado grandes, de hecho. Y cada uno tiene una potencia de casi 3 kilowatts por hora. 3 por 10 a la menos 4 kilowatts hora. Por lo tanto, se debe de poner demasiados aerogeneradores para cubrir la demanda de energía eléctrica, y esto va a incrementar mucho su costo. En sí, y para poder tener una remuneración económica que ya a partir de cierto tiempo ya puede ganar la empresa dinero por no pagar electricidad por parte de los aerogeneradores, se tienen que esperar 2000 años. Pasando a la parte de resultados, tenemos un análisis comparativo de ambos escenarios con las energías que se utilizaron, teniendo en cuenta los modelos y equipos específicos que ya se mencionaron. Empezando por la energía solar, tenemos que un panel produce 767 kilowatts por hora al año y tiene un costo de 13,000 pesos, recordando que el consumo eléctrico de la planta son de 31,044,000 kilowatts por hora. Al año se necesitan de 39,000 paneles solares. Siguiendo con la energía eólica, los aerogeneradores producen 2.9 por 10 a la menos 4 kilowatts por hora y tienen un costo de 120,000 pesos. Necesitarían de 1.08 por 10 a la 11 aerogeneradores. Siguiendo con el análisis económico, para el escenario de energía solar se necesita una inversión inicial de 512 millones de pesos, que según la proyección se recuperaría en aproximadamente 5.5 años. Por otro lado, la energía eólica necesita una inversión inicial de 13 billones de pesos, que no se recuperaría sino hasta después de más de 2,000 años. Y teniendo en cuenta este periodo de tiempo y estos datos, se puede decir que la energía solar, en este caso, es una alternativa muchísimo más viable. Bueno, ya para finalizar tenemos esta propuesta de reducción de energía. Aquí tenemos nuestro esquema de producción de cerveza y el cambio que proponemos realizar es añadir un economizador en la etapa de mezclado.
En la etapa de envasado se mezcla el agua previamente tratada y la malta molida. Es por eso que el agua necesita estar a 100 grados centígrados. Por este calentamiento de altas temperaturas que se propone el economizador, pues utilizaría la energía térmica del gas expulsado en el proceso de calentamiento para calentar el agua de alimentación de la caldera y así llegar al punto de ebullición del agua, permitiendo aprovechar la energía que solamente está desperdiciando y reutilizarla para reducir el consumo energético y los costes operativos. Entonces aquí tenemos un resumen de los resultados esperados, donde nos muestra que el economizador se pueden ahorrar hasta 23 litros por hora con el simple hecho de que el agua se precalentó debido al calor residual de la caldera. Entonces ya no está empezando desde los 20 centígrados, sino que está empezando a partir de los 55 grados centígrados. Y esto nos crea un ahorro del 5%. Y para mostrar la eficiencia de la caldera con el economizador se realizó esta comparación en donde nos muestra que la eficiencia trasciende de entre un 75% a un 83%. Y pues ya para concluir, tenemos que el análisis que realizamos nos mostró que la energía solar es la más competente para esta industria. A pesar de ser una gran inversión, se ahorraría una cantidad fuerte de dinero cuando empiece a retribuir el gasto de inversión y las emisiones al ambiente también disminuirán. Agregando la propuesta del economizador, la cual nos demuestra que puede haber todavía más ahorro y sería una gran ayuda, puesto que les ayudaría a reponer más rápido esta inversión. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.